Hola, bienvenidas y bienvenidos. Continuando con el curso, hoy explicaremos cómo desarrollar procesos a una base de datos no relacional como MongoDB desde una aplicación web en Python con Flask. Al finalizar este video será capaz de configurar Flask con MongoDB, conectar Flask con MongoDB usando la librería pmongo, desarrollar rutas que interactúan con la base de datos, construir una interfaz HTML básica para interacción con el usuario, uso de CORS para permitir solicitudes HTTP a recursos ubicados en diferentes dominios y acceder a rutas desde un cliente como Postman o desde una extensión REST Client desde Visual Studio Code. Bueno, vamos a explicar el proyecto ejemplo con el que vamos a trabajar y hacer la explicación de la conexión a la base de datos y realizar los ejercicios, las operaciones del CRUD a una base de datos. En este momento ya la aplicación se está ejecutando, se está mostrando la interfaz principal que nos permite realizar las tareas. Esta interfaz está mostrando una tabla donde me está mostrando la lista de libros que en este momento tiene la base de datos. La base de datos tiene una colección que recibe el título y recibe el autor. Desde esta interfaz también podemos agregar un nuevo libro. Por ejemplo, acá me aparece ingrese título del libro, le voy a colocar acá La Ilíada, por ejemplo, y voy a ingresar el autor. A manera de ejemplo voy a poner acá Homero. Entonces, si yo le doy guardar, me aparece acá en la lista el libro que hemos agregado. Desde acá yo puedo editar o puedo eliminar. Entonces, si de pronto me quedó mal en alguna parte acá algo, pues lo edito, le doy guardar, cambia y entonces ahí estamos haciendo una actualización. Y si queremos eliminar, pues le presionamos el botón de eliminar. Si yo estoy seguro de eliminar, lo eliminamos dando clic en el botón sí y se elimina. ¿Dónde reposa la base de datos? Pues en mi servidor MongoDB local. Voy a entrar a mi servidor. En este momento acá está el servidor. Ustedes pueden dar cuenta que aquí tengo la base de datos biblioteca y aquí tengo libros. Este es el libro, el único libro que hay en este momento allá, 100 años de 100 años. Lo podemos colocar acá y si yo le edito acá 100 años de soledad, puede ser 100 años de soledad, le doy guardar. Y yo vuelvo acá al servidor y refresco, y aquí ya me aparece los 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Entonces, aquí estamos utilizando MongoDB de manera local, esto es una base de datos no relacional, y estamos utilizando una aplicación web en Flask para hacer las operaciones a la base de datos. Para continuar, vamos a mirar ahora ya el código fuente de la aplicación. Primero, pues, mirar qué librerías son las que debemos de instalar para que nos funcione la aplicación. Como es una aplicación web en Flask, pues debemos de instalar Flask. También vamos a instalar la librería pmongo, que es la que nos permite hacer las operaciones a la base de datos MongoDB, y vamos a utilizar Flask Core, que es el que nos da seguridad de acceso a los recursos de dominios diferentes. Voy a ingresar a este sitio donde vamos a explicar lo de los core. Entonces acá, para manejar la seguridad del intercambio de recursos de orígenes cruzados core en Flask, se instala y utiliza la extensión Flask Core. ¿Listo? Entonces ella es la que nos permite precisamente darnos seguridad cuando acceden a los recursos desde dominios diferentes. Bueno, entonces vamos a entrar a la aplicación. Bueno, la aplicación pues tiene ya una estructura definida donde vamos a crear nuestros archivos y pues donde ya están creados. Recuerden que nosotros utilizamos un entorno de trabajo como lo mencionamos en videos anteriores y en ese entorno es donde se instalan las librerías que requiere el aplicativo. Por otra parte, pues tenemos la estructura de carpetas que define Flask que uno debe tener, por ejemplo, la carpeta template, donde tenemos los documentos HTML que tiene la aplicación que vimos sobre la cuestión de los libros.
tenemos la parte de la carpeta static, que tenemos archivos, tenemos imágenes, hojas de estilos y JavaScript. Por otra parte, tenemos en la carpeta rows con un archivo que se llama row libro, que es donde están todas las rutas que responden a las peticiones HTTP de los clientes. Y tenemos nuestro archivo principal, que es el que ejecuta la aplicación, que es el archivo app.py. Entonces, ese archivo app.py, digamos que es el que se instala en la librería Flask. Importamos la librería PyMongo e importamos la librería Cors para poder que funcione. Entonces, como lo hemos visto en videos anteriores, nosotros creamos un objeto de tipo Flask, que es el que arranca la aplicación Flask. En esta oportunidad, pues también vamos a dar permisos para que puedan acceder desde otros dominios a nuestra ruta. Entonces, por eso la importación de los core, y se hace de esta forma. Con core, en paréntesis, colocamos la aplicación. Por otra parte, también he configurado acá una línea donde yo estoy diciendo que vamos a dar acceso a los recursos, a todos los recursos que tienen también API, ELAD, y después del ELAD cualquier cosa. Para conectarnos a la base de datos, entonces nosotros creamos un objeto conexión y llamamos a Mongo Client, que Mongo Client es el que nosotros importamos de PyMongo. Entonces aquí tenemos el objeto Mongo Client y en Mongo Client le pasamos la URI, la cadena de conexión a Mongo. Si nosotros vamos acá a Mongo, vamos a tratar de ver la conexión. Voy acá a editar la conexión. Vamos a desconectar la base de datos. Entonces aquí me aparece la URI, mire. MongoDB, localhost 2.27017. Ese es el puerto que normalmente se conecta a una base de datos Mongo y la forma como nos conectamos de manera local. Bueno, vamos a volver a conectarnos. Regresemos acá al código. Entonces, aquí en el objeto conexión es el que nos va a permitir a nosotros acceder a la base de datos o crear incluso mi base de datos y mis colecciones. Entonces aquí yo ya tengo en un objeto llamado mi conexión, la conexión a la base de datos. Por otra parte, estoy creando acá un objeto llamado base datos que me permite crear la base de datos si no existe o acceder a la base de datos. En este momento me estoy conectando con mi conexión en paréntesis y le coloco el nombre de la base de datos, biblioteca. Le quiero decir que si la base de datos no existe, él la crea. En este caso, pues ya la base de datos existe, entonces va a acceder a ella. Por otra parte también estamos creando un objeto que me representa a mí la colección. Recuerde que aquí en las bases de datos no relacionales se habla de colecciones, ¿no? Y cada elemento de la colección se conoce como un documento. Entonces aquí mi colección se llama libros y entonces utilizo el objeto que es la base de datos. O sea, mi base de datos en Python se llama base de datos y en Mongo se llama biblioteca, pero entonces aquí yo accedo con base de datos y le paso la colección que se llama libros. Y mi colección en Python se va a conocer como el objeto libros, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la base de datos solamente tiene una colección, entonces se llama libros. Y también accedemos al archivo donde están las rutas, o sea, el archivo raw libro, donde están todas las funciones con las peticiones HTTP que acceden a esos recursos. Por último, pues estamos haciendo el if para arrancar la aplicación. Entonces, recuerden que el objeto Flask, que se llama app, ejecuta con el método run y decimos que lo estamos ejecutando por el puerto 3000 y le damos un debug true para que en el momento que hagamos una actualización en uno de los archivos se actualice la aplicación. Bueno, vamos a ir a revisar ya las funciones con las peticiones HTTP, donde vamos a poder revisar las diferentes operaciones del CRUD a la base de datos. Entonces vamos a ir al archivo raw libro y vamos a tratar de revisar cada una de ellas. Primero, pues en el archivo raw libro debemos de importar la aplicación. Entonces del archivo app estamos importando app y libros. ¿Qué es libros en este caso? Libros es la colección de la base de datos.
y la colección pertenece a una base de datos llamada biblioteca. También estamos importando de Flash render template porque vamos a renderizar HTML, vamos a mostrar documentos HTML, el request que siempre se requiere para recibir los datos de las peticiones y algunas funciones más que se utilizan en Flash para redireccionar o ir a cierta ruta o devolver un objeto de formato JSON como JSON-if. Estamos importando Object ID de la librería Bison Object ID para convertir cuando uno va a consultar un dato que de pronto viene una petición, si viene un string, por ejemplo, el ID de la colección es de tipo Object ID, entonces es un objeto especial, ¿no? Una cadena de caracteres especiales, entonces por eso lo necesitamos. Y también estamos importando FlashCore y importamos Cross Origin FlashCore a manera de ejemplo para mostrarles cómo podemos habilitar cross solamente a una ruta. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. Primero, la ruta raíz de la aplicación que tenemos acá, la ruta raíz, va a devolver el HTML principal, que en mi caso se llama el archivo index.html, y el index.html lo que hace es listar los libros. Entonces acá nosotros estamos en una variable o en un objeto llamado todos, estamos haciendo una consulta guardando lo que me devuelva la consulta de libros.find. Libros es la colección, lo que tenga en ese momento la colección, ¿no? Entonces él lo que va a hacer es obtener los libros que tenga la colección libros y los devuelve acá a todos. Y todos lo vamos a devolver al archivo index con una variable llamada libros. Entonces, si nosotros miramos el documento index.html, como hay una tabla, en alguna parte yo voy a utilizar libros, ¿sí o no? Mire, acá estoy haciendo un for y digo que para cada libro, en libros, a mí me llega una variable llamada libros. Y libros es una colección que tiene diferentes objetos de los libros y cada libro tiene un autor y un título. Entonces yo primero coloco el título y después coloco el autor. Y después también lo configuro con el ID para que pueda editarse o pueda en un momento eliminarse. El ID, el campo ID es rayita ID, por eso por acá libro.rayita ID. ¿Listo? Entonces, si nosotros ejecutamos la aplicación, voy a ejecutar la aplicación de ceros e incluso voy a eliminar la base de datos que tenemos acá para empezar de ceros y hacer una prueba completa. Entonces yo tengo acá la base de datos biblioteca, la voy a eliminar. Eliminemos la base de datos y voy a arrancar la aplicación de ceros. Aquí se estaba ejecutando. Y vamos a detener la aplicación y volvamos a... Listo. La aplicación inicia en esta parte. Entonces, digamos que ya tenemos acá, si yo voy otra vez a mi servidor, voy como a refrescar las bases de datos. Voy a conectarme aquí. Bueno, me estoy conectando donde no es, voy a conectarme acá, listo, aquí están mis bases de datos locales, mire que no vemos biblioteca por ningún lado, listo. Bueno, entonces arranquemos. Entonces aquí tenemos, este es el HTML, en este momento no tenemos ningún libro, entonces aparece este botón para que nosotros podamos agregar. Pero lo que queremos mostrar es, digamos, el de listar. Entonces voy a agregar un nuevo libro, me pone acá, ingresa el título, voy a colocar 100 años de soledad y voy a colocar Gabriel García Márquez y le doy guardar. Aquí me muestra en la tabla el documento que existe en la colección libros de allá de la base de datos. Es, si nosotros vamos ahora ya a la base de datos, que hace rato no aparecía acá, aquí ya me tiene que aparecer la base de datos. Bueno, vamos a refrescar y por acá debe aparecer ya la base de datos biblioteca y tengo acá la colección libros.
Y mire que en la colección libros ya me muestra un documento, en este momento me aparece el documento 100 años de soledad y Gabriel García Márquez. Entonces, la primera interfaz, la ruta de raíz que tenemos acá, es la que me lista los libros y me los muestra acá en una tabla. Eso es lo que está haciendo, digamos, esa ruta raíz. Miremos nuevamente el código del APP, el de Raúl Libro. Entonces, recuerden que nosotros hicimos la consulta completa con el find y esa consulta completa quedó guardada en todos, pero todos se lo asigné a una variable libros, que esa libros es la que lo recibe en el documento HTML. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos obtener todos los documentos que tenga la colección y retornarlos al documento HTML. Bueno, ahorita vamos a explicar el agregar. ¿Cómo yo puedo agregar? A manera de ejemplo, yo importé en este archivo Cross Origin de Course. Si nosotros queremos en un proyecto habilitar determinada ruta, no todas las rutas o determinadas rutas, entonces yo le puedo colocar antes del app.ro, le puedo poner @cross origin y habilitamos toda esta ruta para que accedan desde cualquier dominio. Bueno, esta ruta que tiene el add y tiene una función con el mismo nombre, es la ruta que me permite agregar un libro a la base de datos. Entonces, esa petición viene por petición de método POST. Esa petición, pues van a llegar dos datos de un formulario, porque aquí está configurada que vienen datos de un formulario, porque dice request.for. Entonces, viene un campo título y un campo autor. Ese dato me permite a mí crear acá un diccionario llamado nuevo. Y ese diccionario tiene un título y tiene un autor. Digamos que es como un objeto JSON. Ese objeto, pues yo se lo paso a la hora de insertarlo. Entonces, cuando yo quiero agregarlo a la base de datos, yo con el objeto colección, que se llama libros, llamo al método insertar raya al piso one. Los métodos directamente de Mongo es insert one directamente sin raya al piso. Pero aquí se utiliza el estándar que tiene Python, que cuando tiene palabras compuestas se le coloca una raya al piso y todo lo maneja en minúscula. Por eso el método lo llama el insert raya al piso one. Y se le pasa como parámetro el objeto que me permite representar a mí el libro que voy a agregar. Y pues el resultado de eso lo guardo acá en este objeto llamado resultado. Ese resultado recibe un atributo de respuesta llamado acknowledge. Si ese resultado acknowledge es true, quiere decir que fue agregado correctamente. Entonces, si es true, directamente me lleva al index, a la ruta index. O sea que si yo lo agrego, me lleva directamente a esta ruta, a la función index, que lo que hace es volverme a mostrar la lista para que yo me dé cuenta que el libro sí fue agregado de manera correcta, ¿no? Entonces, lo importante acá para agregar es que debemos de ejecutar el método insert raya al piso one de la colección libros. Así es, y le pasamos como parámetro el objeto del libro. Bueno, entonces vamos a mirar el formulario que me permite a mí agregar el libro. Entonces nosotros tenemos en el nuevo libro este formulario. Mire que este formulario tiene dos campos de formulario y están representados acá en un archivo HTML que yo lo llamo add. Ese formulario, acá en la parte superior, en el encabezado, pues tiene su método, que es método post, y fuera de eso, pues nosotros tenemos acá, tenemos nuestro input, que se llama, el name se llama título, tenemos nuestro input que se llama autor, y tenemos nuestro botón guardar, ¿sí o no? Y en un caso tal de que yo me quiera regresar, pues me puedo ir a la ruta raíz, ¿no? Eso es más o menos como está configurado en este momento acá. ¿Listo? Entonces vamos a revisarlo. Entonces ingrese título, entonces puedo colocar acá la vorágine, y puedo colocar, por ejemplo, José Eustacio Rivera, ¿no? José Eustacio Rivera. La vorágine es José Eustacio Rivera y le doy guardar.
Y mire que apenas yo lo grabo, automáticamente me lleva a este documento donde vuelve y lista. Si yo voy a la base de datos, mire que aquí tiene uno, yo le doy un recargar acá en Find y ya me aparece el que yo acabé de agregar, o sea que mi base de datos ahora tiene 2 documentos y para mí cada documento me representa un libro, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a regresar acá al raw libro, donde podemos revisar nuevamente el método a la petición ADD, donde recibe la petición POST. Cuando tenemos request for, no se nos olvide que estamos recibiendo de un formulario y ese formulario tiene unos inputs o unas cajas, elementos del formulario, uno se llama título y otro se llama autor. Y ejecutamos el método insert one a la colección que nosotros importamos, que se llama libros, y con el atributo anoles de la respuesta puedo verificar si se insertó bien o no se insertó. Bueno, ya hemos visto las operaciones del CRUD, la de consultar, hacer un select como completo, listarlos todos, y hemos hecho la operación también de crear el create. Entonces ya agregamos y ya consultamos todos los documentos de la colección. Vamos a mirar ahora cómo podemos hacer el update y el delete, ¿no? Entonces, representado acá en la interfaz web, nosotros cada uno de los elementos en el formulario, en la tabla, tenemos un icono para darle clic ahí si yo quiero en algún momento actualizar, digamos, porque me equivoqué en el nombre, porque me faltó algo. Entonces, a medida que yo le haga un cambio, pues yo también debo poderlo ver reflejado acá en la base de datos. Ahí le modifiqué algo y lo realizó. Entonces vamos a mirar el código, ¿no? Entonces aquí en el código tenemos una ruta que responde, que se dice el add edit el ID, o sea, la ruta trae la palabra edit y adicional después del add también trae el ID del documento. Quiero que miremos cómo son los ID acá de los documentos. Mire que es rayita ID y son una cadena de caracteres un poquito larguita, ¿no? Es un hexadecimal un poquito largo. Bueno, entonces, según el código acá, entonces edit es la ID. ¿Tiene método get o tiene método post? ¿Listo? Entonces, método get me permite para ir a consultarlo y devolver los datos cuando yo lo quiero editar, ¿ya? Entonces, vamos a mirar cómo lo hacemos. Get para que me muestre el formulario y post para que lo edite, ¿sí o no? Entonces, cuando llega y entramos a este método, cuando me llega aquí el parámetro en la ruta del ID, yo lo debo colocar acá en la función. Mire que el ID lo coloqué, como se llame acá. Si aquí se llama I de libro, entonces aquí dentro del paréntesis de ID le debo poner I de libro. En este caso, pues se llama ID y lo vamos a dejar como ID. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que tiene la función es que obtiene el libro consultándolo. ¿Cómo lo consulta? Pues llama al método find rayita one, y le pasa un objeto donde tiene un parámetro. El parámetro de consulta es rayita ID, porque así se llama el campo ID, rayita ID, 2 puntos, object ID y entre paréntesis ID. Ahí estamos haciendo la conversión porque ese ID que viene como en un string, entonces lo pasamos a tipo object ID. Entonces por eso le estamos pasando el object ID. Entonces llamamos, aquí lo importante es que conozcamos que utilizamos el método find raya al piso one. Entonces el resultado de esto es que me llega el documento que encontremos. ¿Listo? Como es find one, me devuelve solamente uno. Después preguntamos si es método post. Pues si es método post, lo que vamos es a actualizarlo. Entonces si vamos a actualizarlo, ejecutamos una función llamada update raya al piso one, y en update raya al piso one lo que pasamos es primero pasarle a quién le vamos a actualizar con la condición del ID. Entonces el ID o 2 puntos object ID, y después hay un objeto que se llama psuset.
y ese P subset debe tener en el objeto los elementos que va a actualizar. Entonces en título, pues lo recojo del formulario request for título, y el autor lo recojo de request for autor. Pero el set, el P subset, me permite colocar los elementos que yo voy a cambiar de ese documento. ¿Listo? Entonces mire que ahí yo estoy cambiando el título de autor. Puede ser que no cambie todo, pero estamos obteniendo los valores que vienen del formulario. Y si el método es get, si es post, pues lo actualiza y retorna otra vez al index, que es volver a listar los libros. Y si no es post y es get, lo que hace es mostrar el libro, ¿sí o no? O sea, que cuando yo le doy clic acá, lo que hace es traerme el libro y mostrarlo acá. O sea, en el elemento lo que hace es renderizar, hice para un HTML que se llama edit y mandar el libro. O sea que ese archivo edit recibe el libro. O sea, si nosotros miramos el documento edit HTML, en las cajitas de texto debemos de colocar lo que llega en el libro. Mire, libro.título upper los coloca en mayúscula, libro.autor.upper los está colocando en mayúscula. Entonces, como este archivo recibe un libro, mire lo que dice el raw libro. Nos devolvemos para el archivo edit y le pasamos el libro. Por eso allá ese archivo edit, yo puedo colocar en el value lo que tiene cada uno de ellos. Si yo me devuelvo y yo voy acá a José Estacio, entonces este libro, al darle a editar, esos dos elementos llegan y se los colocamos donde yo lo necesito. ¿Ya? El uno es el nombre y el otro es el autor. Listo, bueno. Entonces eso sería, esa ruta tiene dos, una método get y un método post. Si es get, renderiza el HTML y se lleva el libro de acuerdo al ID, porque lo primero que hizo fue consultar el libro. Y si es método post, pues es cuando yo ya le doy clic acá para actualizar. Si yo le doy clic acá en guardar, yo cambio acá y le doy guardar, también regreso a la ruta edit. Me voy para la ruta edit, pero llego a la ruta post. Y entonces en la ruta, en el método post, en el método post, no ruta sino método post, pues el método post es cuando yo hago el update, no nos olvidemos. Cuando vamos a actualizar, ejecutamos la función update raya one que se la aplicamos a la colección llamada libros. Claro, el actualizar debemos de colocar como la condición a quién es que vamos a actualizar de acuerdo a su ID, y después debemos de tener un objeto llamado que tiene los datos a actualizar, pero utilizando la variable llamada psuset. ¿Listo? Y si actualizo, hago algún cambio, me retorna acá. Por ejemplo, voy a actualizar acá y le quito este a propósito que había colocado. Si le doy guardar, él va a retornar a la vista para que yo vea los cambios. Lo mismo puedo hacer con la primera que tiene esos XXX. Se lo podemos quitar, le damos a guardar y ya aquí quedan actualizados. ¿Y eso dónde lo podemos verificar? Pues en la base de datos. Mire que aquí esta tenía la XX, aquí ya no, todas quedan tal como lo estamos viendo. Bueno, entonces hasta aquí sería el actualizar. Ahorita vamos a mirar cómo sería el eliminar. Mire que el eliminar, la misma interfaz de listar también tiene una opción para darle, cuando yo le dé clic acá, que me salga, digamos, siempre que vayamos a eliminar, pues sería muy importante como validar que de verdad, si yo estoy seguro de eliminar. Puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces vamos a configurar eso, ¿no? Entonces, pero miremos en Python cómo se hace el eliminar. Nosotros tenemos en Python una ruta que se llama delete y le pasamos el ID. Cuando nos llegue el ID, lo que hacemos es, cuando lleguemos acá es porque ya estamos seguros, o sea, desde el lado del cliente se aseguraron que el usuario ha dicho que sí está seguro de eliminarla. Entonces aquí me llega el ID y a la colección yo le ejecuto el método delete one. Y delete one yo le paso la condición, le digo voy a borrar cuyo ID sea el ID que me llegó aquí como parámetro. Y lo redirecciono a listar, o sea que cuando yo elimine un libro, y si yo le digo que sí, pues vuelve y me muestra esta interfaz y ya me debe retornar otra vez la lista actualizada. Entonces ya no me debe mostrar el libro que yo acabé de eliminar. Entonces, por ejemplo, aquí en la base de datos todavía lo estoy viendo. Si yo le doy a actualizar en el find, ya desapareció el libro que tampoco aparece acá. ¿Listo?
Pero vamos a mirar en el HTML del lado del cliente qué se hizo. Cuando nosotros vamos a eliminar acá en el index, aparece acá una referencia en la tabla donde pueden eliminar, ¿no? Acá esta clase dice onClick eliminar, mire que se va para una función eliminar y me llevo el ID del libro. Esta función eliminar está en un archivo JavaScript. Yo me voy a ir acá a static, a JS, a ppjs. Entonces mire que yo tengo acá esta función eliminar. Esta función eliminar estoy utilizando una librería de SwiftAlert que saca como una ventanita, puedo utilizar una ventana modal para validar si está seguro o no. Entonces aquí lo que estoy es validando que si está seguro, y si me dice que sí, pues yo en realidad lo llevo a la ruta, mire, delete y le paso el ID. Ese ID viene acá, ¿no? El ID que viene acá como parámetro. Entonces, si yo de verdad quiero eliminarlo, entonces me voy para la ruta delete el add ID, que es lo que nos indica ya el servidor. Entonces, si yo le doy acá y le digo que sí, se va para esa ruta, ¿no? Vamos a agregar otro nuevo libro, el Ilíada, Homero, a manera de ejemplo Homero, guardar. Entonces, si yo le doy eliminar, me aparece esta interfaz, me la genera una librería que se llama SwiftAlert, y si yo le digo sí, se va para la ruta delete. ¿Listo? Recuerden que nosotros podemos ver todas las peticiones que nosotros hagamos, las podemos ver acá, ¿no? Si yo voy a agregar algo, y entonces como hicimos ahora, Ilíada, Homero, y le digo guardar, pues yo puedo ver la petición ADD que hayamos hecho acá, y puedo mirar la respuesta, si la respuesta estuvo bien o no. Y si yo también le doy eliminar, pues aquí también puedo darme cuenta la petición delete, cómo nos fue con la petición delete, ¿no? ¿Listo? Bueno, hasta aquí la configuración de la petición HTTP delete. Bueno, vamos a mirar, vamos a crear unas rutas que podamos acceder desde otro cliente que no necesariamente sea el navegador, sino incluso puede ser un cliente externo. A manera de ejemplo, pues vamos a hacer la conexión desde Postman. Entonces, yo creé acá unas rutas diferentes donde el tratamiento va a ser que los datos siempre van a ser en formato JSON, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera ruta que responde a la ruta API en los libros. Es la ruta que devuelve los libros. Entonces, lo que hacemos es volver a consultar todos los libros, y lo que hacemos es serializar los datos, crear una lista especial para devolver todos los libros ahí. Entonces, estamos creando unos libros y los vamos guardando allá en una lista, y después la devolvemos en formato JSON con la función JSONIF que importa uno desde Flash. O sea, aquí Flash tiene también esta función llamada JSONIF. Entonces, vamos a trabajar también devolviendo puro JSONIF. Entonces, esta primera que responde a API Libros es hacer la misma que por el navegador listamos allá en la tabla. Es hacer esta misma de listar, pero lo vamos a utilizar con un cliente diferente como es la herramienta Postman, ¿no? Entonces, vamos a consumir esta ruta API Libros desde Postman. Bueno, en este momento tenemos solamente un libro, entonces vamos a ir acá a Postman. Acá en Postman yo tengo ya configuradas las rutas, tengo acá una colección que se llama Cruz Libros, y en esa Cruz Libros tengo creada acá unos elementos. Entonces, por ejemplo, la de lista de libros responde a esta ruta, es una petición de tipo GET, aquí de tipo GET, está en mi servidor local, en la ruta 127.01 API en las libros. Y si yo le doy listar, pues vamos a mirar qué nos responde él. Le damos enviar. Entonces mire que me está respondiendo con este objeto, es una lista libros, y en los libros me muestra el único libro que hay en este momento, Gabriel García Márquez y eso. ¿Listo? Entonces esa es la manera como también podemos probar desde otro lado, ¿no? Entonces acá es diferente en el sentido que como los objetos que nosotros lo hacemos desde Mongo no son un objeto serializado en formato JSON, por eso lo que hacemos es crearlos acá en un formato JSON, y eso es lo que nosotros devolvemos, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer la API de consultar solamente por el ID. Entonces sería
la ruta es API, el A libros y el A del ID. Entonces, aquí es importante lo del ID porque recuerden que el ID es esta cadenita un poquito larga. Entonces, yo lo voy a seleccionar para consultar este libro. Vamos a consultar ese libro. Entonces, yo tengo acá en la colección ya una ruta programada que se llama libro por ID. Voy a quitar ese ID. Acá podemos limpiar también la respuesta. Entonces acá tengo 127.013.000 el API libros y le pego el ID. Recuerden que es esa cadena completa y le doy, y es una petición GET porque yo voy a solicitar para que me devuelva datos. Entonces le doy acá, le doy send y ya me devuelve solo un objeto. Antes no me devolviera una lista porque él verifica si hay varios. Aquí me devolvió solo uno, mire, me devolvió el libro. Porque en este momento pues solamente hay un libro, ¿no? Y vamos a revisar la de agregar un libro. Entonces miremos se creó una ruta llamada acá API Libros también, API Libros, y acá la API Libros ya los datos no los recibe de un formulario, sino que los va a recibir en formato JSON. Entonces acá en datos viene un objeto que es como, queda convertido en un formato JSON. Yo lo creo acá, el título, datos título, autor, datos autor, y lo que hago es lo mismo que habíamos hecho en la anterior función donde agregábamos o ejecutamos el método insert one. Aquí yo lo creé en formato diccionario, ¿no? En un formato JSON, y eso se lo pasamos al insert one, y lo mismo, verificamos si esto fue verdadero, y utilizando el return JSON IFI, pues mandamos un mensaje, e inclusive podemos mandar el ID con el que fue agregado. Entonces vamos a hacer la prueba de esta ruta API Libros, pero utilizando el método POST, como lo hacemos en Postman. Entonces vamos a la ruta AD de libro, esta API Libros. Vamos a limpiar acá la respuesta, clear. Y acá pues debo de pasar, voy a eliminar lo que está acá. Acá en el body vamos a buscar por RAW y acá en los elementos buscamos JSON y creamos un objeto JSON. Entonces un objeto JSON debe traer el título, un atributo que se llame título. Voy a colocar acá la vorágine, coma, y voy a colocar el autor, dos puntos entre comillas, José Eustacio Rivera. José Eustacio Rivera. Entonces aquí yo ya tengo el objeto en formato JSON que yo voy a enviar. Verifico que está acá en POST, la ruta es API Libros, es el método POST. Entonces vamos a darle enviar, a ver qué nos responde. Entonces le damos enviar, send, y acá obtenemos la respuesta. Mire que obtuvimos mensaje, libro agregado correctamente con el ID, este aquí. Mire. Entonces, si nosotros ejecutamos la ruta de consultar, que es la de lista de libros, vamos a limpiar acá la lista de libros, clear response, y yo le doy send. Entonces mire que ya me devuelve 2. Ya tenemos el 100 años de soledad y tenemos la vorágine. ¿Sí o no? Y si yo quiero consultar un libro por su ID, el de la vorágine es este ID, lo voy a seleccionar y voy a buscar libro por ID. Y voy a pasarlo acá en la parte superior como un parámetro. Control B. Vamos a limpiar acá la respuesta y lo vamos a ejecutar, y entonces él me devuelve solamente el libro, la vorágine que corresponde a ese ID. Bueno, entonces hasta aquí pues hemos creado también unas rutas a nivel de API que pueden ser consumidas desde cualquier cliente. En este caso lo hicimos a manera de ejemplo utilizando Postman. Para terminar, me permito sugerir las siguientes actividades. Utilizar una extensión del CRUD que permita agregar campos adicionales, como el año, el género o el ISBN de cada uno de los libros. Hacer un filtro de búsqueda que permita implementar un buscador por título o por autor. Hacer la migración a una base de datos MongoDB Atlas, o sea, conectada en la nube, en Internet.
que nos permita realizar las tareas en una base de datos de manera remota. Espero que los conocimientos adquiridos durante esta serie de videos les haya sido de mucha utilidad para el desarrollo de aplicaciones web en Python con Flash. Muchas gracias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.